La izquierda quiere vender el cuento que la SI, o sea, la educación sexual integral, incluso para los niños, no pasa de una enseñanza que va a prevenir enfermedad y abusos. Pero esto no es así, principalmente después que descubrimos el caso de la escuela de Talcahuano. No estamos hablando de prevención contra abusos, no estamos hablando de prevención en relación a enfermedades sexualmente transmisibles. Estamos hablando de un reseteo cultural donde la lógica impuesta es de acuerdo con las prácticas sexuales. Estamos hablando de una izquierda identitaria que quiere imponernos su nueva cultura. Y es por eso que hoy vamos a hablar del libro Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan, de Pablo Muñoz y Turrieta. Déjame un like, suscríbete en el canal y si te gusta este tipo de contenido, difunde también para tus amigos. Bienvenidos al Club Elite, el único club de lectura que tiene una gatita lectora. Me llamo Nastasia y hoy hablaremos de un asunto súper pertinente, no solo para Chile, pero para toda América Latina. Quédate hasta el final que vamos a hablar de este libro increíble de Pablo Muñoz y Turrieta. Primero quiero decirles que leí este libro por un desafío autoimpuesto relacionado al mes del orgullo LGBT y todas las letras que queráis. Y fue interesante porque en Instagram hice como un vlog de lecturas donde siempre estaba exponiendo el capítulo que estaba leyendo y mis impresiones de este capítulo. Entonces fue súper interesante. Y si todavía no me acompañas en Instagram, te invito a que sígame porque es interesante que allá siempre estoy poniendo la lectura del día, mis impresiones de esta lectura. Entonces siempre tiene una conversación bien interesante en nuestro directo. Hablando del autor, Pablo Muñoz y Turrieta es doctor en filosofía política y legal. También tiene un máster en psicología, además que también estudia lenguas clásicas y modernas. Es muy interesante su currículo y él ha escrito varios libros, incluso Atrapado en el cuerpo equivocado, que es un libro que quiero leer más adelante, pero por ahora solo he leído Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan, y encontré fascinante la propuesta del libro porque él se propone explicar la ESI, la educación sexual integral. También pone varios ejemplos de casos como en Canadá y en otros países que no resultó este tipo de educación. Muestra la origen de esta idea y explica el pensamiento de varios expoentes que está por detrás de toda esta cosa más bien macabra de todo. El libro está compuesto de 13 capítulos y hay más o menos unas 40 páginas de revisión bibliográfica. Entonces es un libro que tiene una bibliografía muy extensa. Es interesante leerlo solo por el hecho de después poder consultar toda esta vasta bibliografía. La propuesta del autor, la propuesta del libro es entregarte algo que sea sencillo para leer, pero que a la vez tenga mucho fundamento científico. Realmente hizo un trabajo espectacular, es de punta su trabajo. Tiene una escrita muy sencilla, de muy fácil lectura, explica de una manera que uno entiende toda la idea que está por detrás de este pensamiento en relación a la educación sexual y también se profundiza en algunos temas técnicos, pero que a la vez no se torna tan difícil para una persona que nunca ha tocado en el tema. Entonces yo recomendaría este libro para padres, madres, directoras de colegio, personas que están envolvidas con educación y a la vez jóvenes que tienen un concepto muy equivocado en relación
a la liberación sexual, a esta revolución cultural que estamos viviendo. Yo entendí por mi experiencia de lectura que las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan, sirvió como de inspiración para Generación Idiota. Pablo Muñoz utiliza la palabra idiota muchas veces en su libro. Incluso también utiliza Ortega y Gasset, habla del hombre masa, todo esto que ha sido desarrollado en Generación Idiota por Agustín Laje. Interesante también que Pablo Muñoz pone la propuesta de la educación como siendo aquel que va a libertar el hombre idiota, cosa que también está plasmado en Generación Idiota. Entonces, no digo que tengas que elegir uno de los dos libros, porque los libros son complementarios. Pablo Muñoz aquí tiene una propuesta de entregar la idea de educación sexual integral y explica muy bien. Agustín Laje muestra un diagnóstico cultural, pero usted al leer los dos libros va a entender lo que estoy hablando, y si has leído los dos libros y que ya tiene más o menos su opinión en relación a la inspiración de Agustín Laje para escribir Generación Idiota, y si has tenido esta misma idea, escríbeme abajo, quiero saber si has llegado también a la misma conclusión. Ahora hablando de los capítulos del libro, obviamente que no voy a hablar capítulo por capítulo porque son 13 y tampoco es la idea hablar todo el libro y sí incentivarte a que léalo. No te quedes solo con los videos de YouTube, no te quedes solo con sus entrevistas. Es muy bueno todo este contenido. Quiero entregarles un contenido que sea realmente interesante, pero nada sustituye la lectura del libro. En el primer capítulo muestra cómo fue forjado el ideal de ser humano a lo largo de la historia, y también en este capítulo hace una dura crítica a la Reforma Protestante y su principal exponente, Juan Calvino. Y es aquí mi principal crítica en relación a este libro, porque no entiendo de la manera como él expone la Reforma Protestante y principalmente los escritos de Calvino. No comparto su crítica en relación a Juan Calvino, principalmente porque ya he leído parte de su obra y no entiendo esta crítica como Pablo Muñoz lo entiende, pero esto está solo en el primer capítulo, porque luego enseguida él explica toda la arquitectura que está por detrás de la educación sexual integral y los fundamentos de esta arquitectura. A continuación, en el capítulo 2, él muestra cómo que hubo una pavimentación teórica para llegar a este estado de cosas que estamos. Entonces, él empieza hablando de Rousseau. Rousseau plantea que la vida psicológica es moldeada por las circunstancias externas y las contingencias sociales. Por eso plantea que la corrupción humana no es innata, sino creada y propiciada por las condiciones sociales. En todos los libros que he leído, el consenso general es: Rousseau pavimentó una idea del ser humano muy distinta de la conocida y muy distinta realmente del ideal bíblico, incluso, porque nosotros entendemos que el ser humano no es una pizarra en blanco. Al contrario, nosotros ya nacemos con una inclinación hacia el mal. Entonces, al momento que se habla que el ser humano es una pizarra en blanco, que el ser humano es moldeado por la sociedad,
estamos diciendo que esta sociedad tiene una injerencia tan grande en la formación del ser humano que modificando a la sociedad podemos modificar incluso el propio ser humano. Pero una cosa que es planteada aquí es, ¿quién hizo esta sociedad? La sociedad fue formada por seres humanos. Obviamente que está plasmado las características propias del ser humano en la sociedad. Y obviamente que en este capítulo donde él explica la arquitectura y toda la pavimentación teórica, no se detiene a explicar Rousseau, también pasa por William Godwin, que entiende la sexualidad de alguna manera encarcelada por una sociedad, limitando, por así decir, la libertad del hombre. En este momento ya recordamos Marx, Engels, y él también lo cita en este capítulo porque todo eso hace parte de un planteamiento de que los instintos sexuales, el desarrollo de la sexualidad está muy intrínseca al hombre, en el sentido que el hombre solo puede desarrollarse de manera integral si tiene este desarrollo sexual en unión. Entonces, si nosotros no tenemos este desarrollo sexual, significa que no somos humanos por completo. Y ahí viene una pregunta, un planteamiento. Entonces significa que los celibatarios, aquellos que tienen alguna deficiencia, algún impedimento en relación al desarrollo sexual, significa que estas personas son menos humanas do que aquellas que ya se conocieron sexualmente y tuvieron todo un desarrollo sexual. Obviamente que en este capítulo donde él plantea la idea de que están haciendo una arquitectura para subvertir la orden natural de las cosas, él muestra no solamente William Godwin, estos Marx, Rousseau, que es los expoentes más conocidos, él también entra de grano y algunos expoentes que a lo mejor no son tan conocidos. Y uno que yo encuentro interesante es Hegel, no sé cómo se habla, y él habla lo siguiente de este expoente. Hegel afirma que el objetivo de la moral es producir un niño sumiso, obediente, amable y dócil, en el sentido autoritario de la palabra, lo que resulta en una angustia que paraliza a la persona y deteriora su potencia intelectual y su sentido crítico, imponiéndole la prohibición de pensar en las cosas sexuales. Entonces, significa que este niño que se mantiene casto, por ejemplo, hasta el matrimonio, es un niño que no tiene su desarrollo intelectual, porque no ha desarrollado sus potencias sexuales. Continúa diciendo, la educación sexual, por lo tanto, ocupa un lugar central en la revolución política propuesta por Hegel, ya que la esencia de la dicha revolución es propiamente la liberación sexual. Para Hegel, la familia es ese pequeño estado autoritario que da origen al gran estado totalitario fascista, por lo que es necesario abolir la familia para así finalmente abolir al Estado y la sociedad opresora. Pero se necesita del Estado y la sociedad para coaccionar las familias y castigar a quienes se opongan al programa de la liberación sexual. Entonces es muy interesante ver esta paradoja
entre yo quiero abolir el Estado, pero utilizo el Estado para oprimir las familias que está en contra la tiranía que el propio Estado impone. Este mismo tipo de paradoja también encontramos en el movimiento feminista, una vez que ellas acusan al Estado de ser opresor, pero pide más Estado o pide que el propio Estado solucione el problema de la opresión. Hablando del feminismo, es muy lógico que pensemos que el movimiento feminista surge como una pieza más en este rompecabezas, en esta arquitectura de una nueva sociedad. Por lo tanto, se hace necesario hablar de las principales expoentes como Simone de Beauvoir, Firestone, Judith Butler, y él muestra el principal punto de cada exponente. Entonces, es muy interesante en esta parte porque muchas personas no entienden la educación sexual integral como ligada también al movimiento feminista. El movimiento feminista, desde las primeras expoentes, tiene como planteamiento la liberación sexual. Esto está en otros libros que también ya he explicado aquí. Incluso también está en la biografía de Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre, que también tiene reseña en el canal. Entonces, nosotros vamos montando todo este rompecabezas y llegamos a una conclusión. El movimiento feminista también sirve como una manera de ayudar en este reseteo social, de lo cual Pablo Muñoz está denunciando en su libro. Mi experiencia de lectura, el capítulo más impactante para mí es el capítulo 4, donde él habla de la revolución de la pornografía y la idea de utilizar la pornografía como arma política. Y me recordó mucho el capítulo de Black Mirror. Yo voy a buscarlo y traer a la idea principal de este capítulo. Quiero incluso hacer un video, algo así como explicando el capítulo, y también traer con la idea del libro, porque creo que es algo que podemos aprender bastante. Pero en este capítulo básicamente toda la cultura está consumiendo pornografía y vive en una especie de cápsula consumiendo pornografía de día y de noche. Pero no solamente pornografía, pero también un entretenimiento muy de las pantallas. Es una sociedad muy distópica en este capítulo, pero es impresionante cómo ellos utilizan tanto la pornografía y cómo que las personas se quedan guiadas a utilizar. Y el autor muestra los efectos del consumo de la pornografía. Es realmente un tipo de adicción que sirve justamente para idiotizar el hombre. El consumo de la pornografía viene mucho de la mano de la educación sexual, porque la idea también que se ha vendido en el consumo de la pornografía es que las personas están viendo para aprender. Pero ¿cómo que se va a aprender con actrices que son pagadas, muchas veces son dopadas para hacer esto? Incluso hay una degradación de la propia persona, de la humanidad de la persona que está participando de eso. Entonces, si yo encuentro que este capítulo es súper importante, súper impactante, y hablé de esto también en las historias, en el momento que estaba leyendo, porque para mí fue uno de los mejores capítulos del libro. Ahora me gustaría hablar de las verdades
que te ocultan. Por ejemplo, una de las ideas que la educación sexual intenta entregar para la gente es que esto va a disminuir enfermedades sexualmente transmisibles, pero lo que ellos te ocultan es que, por ejemplo, incluso en países donde se ha desarrollado la SI, no es verdad que ha disminuido la transmisión de enfermedades. Otra cosa también que es interesante es que ellos intentan estimular, por ejemplo, es la vacuna contra HPV, que es una de las enfermedades que se transmite a partir de las relaciones. Pero la vacuna previene a lo mejor a 9 tipos de esta HPV, siendo que existe más de 200 tipos. Son verdades que te ocultan justo para vender el cuento que la educación sexual es un bien incluso para niños y también ayuda en la prevención de abusos. Y aquí en este libro es muy importante este capítulo para los padres, porque a veces un padre puede caer en el cuento, mira, la educación sexual va a impedir o va a ayudar o va a proteger a mi hijo de caer en algún tipo de abuso. En realidad, el argumento que Pablo Muñoz trae en este libro es que el niño no está preparado para tomar este tipo de decisión, incluso para hacer una distinción, distinguir entre un abuso y algo que sea como juego, como broma, algo que sea propio del niño. Por no estar muy bien desarrollado su córtex, el niño no es capaz de hacer esto. Y además de todo, la prevención de abusos es mucho más efectiva, y Pablo Muñoz habla muy bien esto en el libro, cuando los padres entregan una educación plasmada en los principios morales más profundos, en lo verdadero, en lo amable, en lo justo. Entonces, en otras palabras, familias disfuncionales tienen el riesgo de que los niños incurran mucho más en abusos que familias que tienen un desarrollo más bien dentro de los moldes, más bien creacional o bíblico, por así decir. Incluso es un llamado que yo encuentro muy valiente de Pablo tocar en este asunto, porque en ningún momento él habla imponiendo una moraleza, mas muestra la superioridad de la moraleza bíblica, de la moraleza cristiana. También muestra que el planteamiento del sexo seguro no existe. No existe seguridad en un sexo que es libre. Tú puedes volverse con varias personas. Incluso este envolvimiento también es emocional. Entonces, ¿qué tipo de seguridad tienes siendo que en cualquier uno de estos envolvimientos puede contraer una enfermedad, puede contraer un embarazo indeseado? El sexo más seguro que puedes tener es dentro del matrimonio. Más bíblico que esto no existe, ¿no es cierto? ¿Por qué de entre todos los planteamientos de la educación sexual no contempla el hecho de que la castidad y el sexo reservado solamente para el matrimonio no es contemplado?
no es hablado como una opción viable. Por último, él habla del aborto como también un planteamiento dentro de la educación sexual y da muchos ejemplos que ya está ocurriendo en el Canadá. En la realidad, a lo largo del libro, él da muchos ejemplos, entonces no es algo que está en un horizonte muy distante, muy lejano de nosotros. No, estamos hablando de algo que ya está pasando en varios países y que incluso ya ha llegado en muchos países de la América del Sur y parecía que nunca iba a llegar a Chile, pero también llegó. Entonces, es muy interesante ver todos los ejemplos que él pone en el libro. Él termina diciendo, la SI no es más que una herramienta para esta revolución antropológica y llevar así un cambio social y radical, comenzando por cada uno de nuestros hijos. Por más que la presente como una herramienta para prevenir enfermedades o embarazos en la adolescencia, en cuanto tal, ha sido un fracaso. Además, dichos programas no ofrecen una educación sexual, sí una mera enseñanza de la práctica genital. Termino este video pidiendo que déjame un like, suscríbete en el canal y si te gusta este tipo de contenido, difunde también para tus amigos. Hasta la próxima!